Hola, ¿cómo están? Les habla aquí el pastor Alex Figueroa y quería invitarlos a meditar en algunas cosas, porque el mundo ha vivido un tiempo convulsionado, como ya sabemos, y en especial Latinoamérica, donde han ocurrido distintas revueltas en diversos países, en donde se han visto destrozos, donde se han visto enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, se han visto muchas proclamas, muchas demandas de parte de los ciudadanos y especialmente en Chile, mi país, hemos visto esto muy de cerca y hoy eso ha desembocado en un proceso donde se está discutiendo una nueva constitución. Y esa división en la sociedad profunda, esa odiosidad que existe, también se ha reflejado en la iglesia, donde hay distintas posiciones enfrentadas. Y eso lo podemos ver también en las redes sociales. Ahora, ante esto, he escuchado que algunos están diciendo cosas como no debemos hablar de lo malo de la sociedad, debemos en lugar de eso hablar de lo hermoso del Evangelio. Y claro, debemos hablar de lo hermoso del Evangelio, pero ¿acaso ambas cosas están opuestas realmente? ¿Es lo uno o lo otro? Porque yo diría incluso que no solo podemos hablar de ambas cosas, sino que debemos. En la escritura encontramos, y en la historia de la iglesia también tenemos la evidencia, de que una misión y un evangelismo que sean integrales incluyen ambas cosas. Por un lado, presentar a Cristo como Salvador, Señor, Rey de todo, pero también refutar y denunciar los ídolos, los pecados de una sociedad. Ambas cosas van de la mano y no podemos esquivar el efecto que va a traer la predicación del Evangelio, que también de manera natural va a ir produciendo esa confrontación con los ídolos, como ocurrió en la iglesia primitiva, y por eso mismo eran perseguidos. Ahora, esto no significa que debemos ser despreciativos, orgullosos, altaneros o virulentos, sino que debemos ser precisos, claros, con mansedumbre, pero también con determinación, digo. Ahora, incluso voy más allá también, sigo yendo más allá. ¿Cómo no hacer esto? Cuando vemos que la sociedad no está yendo hacia una cristianización como ocurría en el contexto del apóstol Pablo o la evangelización de los primeros siglos, o incluso en el periodo de las grandes misiones, donde los misioneros llegaban a sociedades que ya eran totalmente paganas y comenzaban a impactarlas con el Evangelio. En lugar de eso, hoy día estamos viviendo una época de descristianización, donde ese cristianismo que había impactado las leyes, la cultura, en mayor o menor medida, en diversos grados, pero lo había impactado, ahora lo que ocurre es que las sociedades lo están tratando de expulsar de todas esas instituciones, leyes, costumbres e incluso del lenguaje. ¿Cómo no indignarse ante eso? ¿Cómo no decir algo ante eso? ¿Cómo no indignarse y dolerse cuando la iglesia está tan dividida, tan fragmentada y está tan infestada de distintos falsos maestros, falsas doctrinas que han hecho estragos, donde en muchísimos púlpitos se está predicando algo que no es el Evangelio, donde no se está abriendo la Escritura, donde no se está entregando la palabra de Dios a los hermanos para que sean alimentados con ella? ¿Cómo no indignarse ante eso? ¿Cómo no indignarse cuando vemos que la mentira está desatada en películas, en canciones, en discursos políticos, en lo que vemos en los programas de televisión? ¿Acaso el apóstol no oraba o no nos invitaba a orar para que viviéramos quieta y reposadamente? Eso significa que eso quiere Dios para nosotros, que bajo las autoridades que Él ha puesto vivamos así. Y eso implica que el Evangelio vaya impactando también esa sociedad. Debemos dolernos, debemos indignarnos. Eso es lo que vemos en Jeremías, por ejemplo. Yo no quiero decir que el contexto de él era exactamente igual al nuestro. Claramente hay diferencias muy grandes. Él estaba inserto en el pueblo del pacto. Pero ¿acaso la situación de la iglesia no da para llorar? ¿No da para ponerse en el piso y quedarse ahí lamentándonos, como en el libro de Lamentaciones? ¿No da para preguntar con Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo puedes ver la maldad y no hacer nada? ¿No da para preguntarnos como Asaf, ¿hasta cuándo, Señor, estaremos en vergüenza? ¿Cuántos salmos hablan de esto? ¿Cuántos profetas hablan de esto? Podría pasar muchos minutos y horas hablando de esto. Pero parece que hoy día nos tapamos los oídos. Esdras decía delante de Dios, no es posible estar ante tu presencia por causa de esto. Nehemías tuvo que ser movido a la acción por la humillación en la que se encontraba su pueblo y el carácter exaltado que estaban teniendo sus enemigos sobre su pueblo. Entonces, no podemos quedar indiferentes, no podemos tener una actitud escapista, no podemos taparnos los oídos y quizá da para preguntarnos si acaso hemos caído en una versión evangélica del piensa positivo.
en una versión incluso sana doctrina del piensa positivo. Tenemos el verdadero evangelio, creemos en él, no nos importa nada más. No puedo creer que haya cristianos que no se interesan por las noticias de su país, diciendo, no, es que total nosotros somos la iglesia y Cristo va a vencer. Amén. Pero eso debería llevarnos a dolernos si es que nuestra sociedad está mal, a clamar a Dios para que venga a su reino. ¿Acaso no es esa una oración que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro? Ese clamor para que se haga su voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. No debemos orar de esa manera, no debemos espantarnos ante la maldad. Leamos los salmos y encontremos allí lo que estoy diciendo. Leamos los profetas y encontremos allí este mismo testimonio. Así que este es parte del tropiezo de la cruz. Este es parte de sufrir también y de participar de los padecimientos de Cristo. ¿Acaso Él no se indignó diciendo hasta cuándo voy a tener que soportar esta generación incrédula y perversa? Dolámonos con esperanza, no como los que no tienen esperanza. Claramente perseveremos en el Evangelio, pero no seamos indiferentes a lo que está ocurriendo y no creamos que solo se trata de presentar la buena noticia sin creer que también debemos enfrentar y refutar los ídolos de nuestro tiempo en el espíritu cristiano, con la mente de Cristo, con la esperanza y el gozo que tenemos, pero hacerlo al fin y al cabo. Un abrazo y el Señor los bendiga y nos ayude.